speller de maíz, dicen las autoridades. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta producción y por qué es importante? Les voy a contar, el speller es un subproducto de un grano, puede ser de maíz, de la soja. Cuando agarrás el grano de maíz o de soja y lo extrusás, lo procesás, lo prensás para hacer el aceite, queda un subproducto, queda un residuo sólido, pero de alto valor proteico. Por eso se usa mucho para alimento balanceado. Claro. Bueno, en el país hay más o menos, según el último registro, 327 plantas extrusoras. La mayoría son de soja, pero también de maíz. De esos 327, 74 hay en la provincia de Santa Fe. O sea, es un negocio pyme, pero muy repartido. Córdoba, Buenos Aires, hay más plantas que en Santa Fe, pero la producción también está repartida en todo el país. O sea, es una producción, en la de speller, es una producción que cualquier planta aceitera, de las grandes a las más chicas, es un muy buen negocio, tanto de soja o de maíz. Pero atención, acá hay que hacer una diferenciación muy clara. La primera de todas, ¿cuál es? Que la forma en que estaban esos spellers presentados eran lo que llamaban los big bags. Big bags son grandes bolsas que pueden cargar hasta 3.000 kilos. Yo por lo que vi, las que están ahí deben estar en torno a los 1.200, 1.250 kilos de capacidad. Y ese negocio se hace poco en el país al nivel de exportación. A nivel de mercado interno la mayoría va en big bags. Pero a nivel de exportación es solamente un negocio que se hace en pocos muelles. Hoy tenés en el Gran Rosario más de 20 puertos cerealeros, todos con su planta aceitera, y todos exportan este speller. Pero lo hacen en grandes toneladas, en buques todos cargados y llenos. Claro, se ven las mangas que tilan, que escupen el cereal en las bodegas gigantes que tienen. Efectivamente. En los puertos privados cerealeros que están en torno al Rosario, esa es la forma de cargar el speller. En el único puerto de la región que se carga el speller en bolsas porque va en contenedores es en el Puerto Rosario. Terminal Puerto Rosario. Puerto público, concesionado a una empresa privada que tiene dos capitales importantes. Un grupo chileno que se llama Ultramar y el otro Vicentín. Tema, para analizar también. Siempre aparece Vicentín. Ahí queda ahí. Bueno, ¿qué ocurre? Se pierden una. Otro dato muy importante, porque no es menor que sea justo en un puerto público y no en un puerto privado donde está por producirse o donde se iba a producir este contrabando. La otra novedad que hay que entender bien, que el puerto de Rosario, donde se cargan estos contenedores, donde van estos big bags, que van cargados de estos spellers, entre otros granos, es un puerto que no conecta directamente ni a Asia, ni a Medio Oriente, ni a Dubái. ¿Y a dónde va? Los barcos que salen del terminal Puerto Rosario tienen dos destinos. Puertos de Brasil, Santos o Puerto de Montevideo. Esto quiere decir, de ahí hacen un transbordo a un barco de mayor porte con destino final a Asia, Medio Oriente o en este caso Dubái. Hay dos filtros entonces. Con lo cual estamos hablando de una organización muy compleja, porque no solamente está metiendo, o estaría intentando meter, o habría metido antes, hay que ver, esta droga en los spellers de soja, en los big bags, en los contenedores que pasan por el Puerto Rosario, sino que además los bajan en dos puertos internacionales y los vuelven a subir. O sea, la complejidad es muy importante. Claramente estamos en presencia de una organización que excede lo que uno podría decir bandas criminales locales, porque esa complejidad que te digo, no hay un barco de terminal Puerto Rosario que se cargue acá y descargue en Dubái. La logística es muy complicada y atención, el tema de ser un puerto público no deja de ser toda una atención. No en vano, muy temprano ya la Cámara que nuclea la industria aceitera y los puertos privados salieron a decir, miren, nosotros Big Bags no sacamos con speller de soja, se van sacando la no nos miren nosotros, obvio. no hay carga de eso, el único lugar es a ver, allá. Por ejemplo, Marian, a ver, vamos a bajarlo a tierra, ya tenemos el marco teórico, digamos, entendiendo por dónde deberían salir esas bolsas en cuestión. Pero, por ejemplo, si yo tengo que tramitar un permiso para justamente poder sacar estas bolsas del país y mandarlas a Uruguay o a Brasil, ¿a dónde hago ese pedido? Bien, todo eso está normado. Por ejemplo, la empresa, todo lo que sería la comercialización de granos tiene un montón de registros que tenés que estar aprobados por AFIP. De hecho, se llama los registros de operadores de granos. ¿Sí? Se habrá escuchado, quienes están en el negocio saben que el que está fuera de ese registro no puede comprar y vender granos. Ese registro, claro, eso, tiene que saber que está dentro. Nombre y apellido, tiene que haber una empresa registrado. que lo haya comprado a ese, por ejemplo, la empresa que figura, Pepe Cereales, tiene domicilio en Santiago del Estero, es la que figura como la intermediaria. Esto que está diciendo es concreto en este caso. Sí. Pepe Cereales. Sí, Pepe Cereales, nombre de fantasía, claro está, pero es una empresa que está registrada. Está en el registro de operador del mercado de granos. ¿Y tenía operaciones previas, por ejemplo? Bueno, eso es lo que se está investigando, pero es una empresa que tiene ahí todos los papeles en orden. Ellos compran ese grano
a una empresa legal, porque fíjate que las autoridades siempre dijeron, acá la carga es legal. O sea, alguien fue habilitado para comprar, compra eso y después le mete, sin que sepa el vendedor, por eso también, que en una planta después vos podés hacer la trazabilidad y llegar a, mirá, el speller salió de tal planta en tal lado, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, ponele. Bueno, esa planta que haya vendido ese speller no tiene que estar necesariamente metido en el tema, si el intermediario, porque el intermediario es el que después hace el negocio de exportación y el que sabe dónde tiene que estar es responsable de la trazabilidad de la mercadería. La empresa, la fábrica que hizo ese speller una vez que lo vendió, ya está, se lo vendió a un tipo legal. Su responsabilidad no está en telejuicio. Ahora, el intermediario es el que se está viendo acá quiénes eran y cómo estaban habilitados, si tenían habilitaciones previas. Sobre los puertos también es importante decir que la droga escondida, como bien dijeron las autoridades, de una forma que no lo detectan los escáneres o los perros, no significa la complicidad de la empresa de la terminal, pero sí ponen tela de juicio de que están fallando los controles, tanto los de prefectura, como los de aduana y AFIP, y también los propios privados. No te hace cómplice, pero sí te llama a ver, che, ¿por qué pasa por ahí esa droga? Sí, a ver, la pregunta se escapa un poco quizás de cierta formalidad, permitidme hacértela, y también de la información esta, pero ¿se puede meter cualquier cosa entre un buque? Mirá, ¿da la sensación o no? O quizás yo soy un poco pesimista. Yo te digo, mi experiencia muestra que los puertos son lugares donde está la tecnología para controlar. De hecho, hay un escáner. Ahora, cuando bien dicen las autoridades que era bastante complejo el sistema de ocultamiento, te está diciendo que evidentemente los controles son plausibles de ser superados. Y además el tema es esto, si vos calculás, hacés el cálculo de la cantidad de panes, es más o menos como meter un auto mediano. O sea, es grande lo que se te quiera meter. O sea, es en gran cantidad. No es el tráfico hormiga del que se habla mucho de barcazas paraguayas que vienen con, los marineros con bolsos y tiran en la zona del río Paraná bien arriba para que una lancha recoja ese dinero. Acá esa mercadería, que puede ser mercadería de contrabando o droga. Pero acá estás hablando de un tamaño importante, casi un auto mediano. El operativo es deluxe, como también la droga que se intenta vender, ni hablar. O sea, van de la mano, me parece. Los costos de la logística tienen que ver con el precio que tendrá probablemente cada una de estos panes o Big Pack, como decían recién, desde el operativo. Big Pack. Gracias, Mariano. Muchas gracias.